Un evento maravilloso, realmente muy esperanzador, el saber que uno no está solo dando esta batalla cultural, y como lo dije en el escenario, esto realmente causa una envidia, porque aunque parezca que ellos son más, son incapaces de hacer un evento como este sin financiarlo con los fondos públicos a costa del bolsillo de todos nuestros compatriotas. Así que muy contento, muy esperanzador. Qué bueno ver tanta gente cristiana, tanta gente apegada a las ideas de la libertad de nuestro país, porque significa que hay esperanza y podemos dar vuelta a todo esto. Vamos a hacer un show políticamente incorrecto, así que prepárense hoy a las 6. Divina Comedia Progresista, y recuerden de que el gen gay no existe, el trans no existe, la ideología de género no existe, lo único que existe es la identidad en Cristo. Corta. Ok. Yo soy cristiano y necesito reivindicar esto. Pónganse todos sobre sus pies y déjenme un minuto nada más para darle la prioridad al Espíritu Santo aquí. Espíritu Santo de Dios, que no sea yo, seas tú a través de nosotros. Danos la sabiduría. Y clamo que me alejes del conocimiento que me aleja de tu sabiduría. Acércame a aquel que me lleva a tus sendas. Toma control de este evento, porque esto puede ser un show, pero el único que se lleva a la gloria es Cristo. Puede tomar su lugar. Muy bien. El mundo es una comedia e incluso es irónico. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer un simple ejemplo. Imaginen de que este libro de repente dice que yo existo. Diga conmigo, yo existo. Imagínense nomás fuerte, diga, yo existo. Y el libro dice, bueno, yo existo. El libro tiene dos tipos de categorías. Número uno, el libro tiene una, diga conmigo, causa material. Y luego tiene una causa formal. Diga conmigo, causa formal. La causa formal y la causa material es literalmente lo que se ve aquí mismo. El libro dice, ¿qué dice el libro? Yo existo, más fuerte. ¿Qué dice? Ok, imagínense que el libro, por una situación extraña, de repente cobra conciencia y dice, ok, un momento, ¿y por qué existo? Y el libro dice de repente, bueno, quizás, no sé, me autocreé. Bueno, obviamente no. Entonces el libro tiene una causa eficiente. Diga conmigo, causa eficiente. La causa eficiente es el autor. Es decir, las cosas y los objetos que vemos en el mundo tienen un propósito. El agua que está aquí tiene un propósito. ¿Y quién le da ese propósito? El que lo crea. El libro no puede decir yo existo y sin ninguna explicación. No puede decir yo existo y no tengo destino. Es más, yo me creo mi destino. Imagínense de que el libro negara su causa eficiente. No entendería para lo que fue creado. ¿Por qué? Porque la causa eficiente da finalidad.
Y el hombre se ha quedado en la causa material, se ha quedado en la causa formal y ha dicho, no existe lo trascendente, no existe creador. ¿Y cuáles son las consecuencias unánimes del ateísmo, del progresismo y de cualquier movimiento ideológico? Es que ellos mismos ilusoriamente se dieron propósito, destino y finalidad. Y negando la causa eficiente, negaron su propósito, porque negaron que tenían un creador. Y la consecuencia es que negando la causa eficiente, negaron su finalidad. Negaron que tenían un destino, un propósito, un significado. Entonces, cuando yo les digo a ustedes de dónde viene el hombre, lo más natural es que vayamos al principio. Si yo les digo a ustedes, bueno, ¿cuáles son los propósitos del hombre? ¿De qué estamos formados nosotros? Lo más correcto que digamos es que estamos formados de no solamente una composición biológica, sino una información que trasciende la materia. Y esta información que trasciende la materia es el alma y es el espíritu que no se puede corroborar por medio de un proceso físico-químico. Y esto no solamente entiende de que tenemos nosotros un valor intrínseco. Todos, absolutamente los de esta sala, tienen una composición biológica, un diseño material, pero también tienen dentro de él un alma. Entonces, ¿quieren ver ante qué se enfrenta el diseño biológico y ante qué se enfrenta el diseño del alma? Bueno, el diseño biológico se ve fuertemente comprometido por la destrucción que usted tiene un diseño. Entonces el LGTB es la destrucción de tu diseño. Y no solamente eso. El alma tratando de negar, bueno, busquemos algún movimiento. Ok, listo. ¿Por qué? Porque es la negación de la sustancia individual. Entonces, ¿por qué esta generación quiere tocar tanto nuestro diseño? Porque vamos a los niños y le quitamos sus... Un momento. Porque negando que usted tiene un diseño, negaron que usted tiene una identidad. Y este movimiento no solamente busca destruirte, busca oprimir tu identidad. Y es una identidad objetiva que es biológica y es a partir del alma. Así que les presento los movimientos ideológicos para concretar, para de alguna manera aterrizar lo que bien expuso mis dos compañeros Mara y Dana. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Entonces, vamos a dar la solución al respecto. Si Dios existe, merece ser predicado. Si Dios existe, entonces todo cambia. Y si Dios existe, existe una causa eficiente. Así que la pregunta de si Dios existe probablemente es la más importante que se vaya a hacer hoy usted en esta noche. La pregunta más importante es si Dios existe. Pero para poder llegar aquí tenemos que ir a una más fundamental. Diga conmigo, porque hay algo en vez de nada. De hecho, Leibniz se pregunta sobre esto. Imaginemos de que esta pregunta no solamente radica en cualquier área de la ciencia. Hay tres preguntas que son muy fundamentales. ¿Cuál es la causa de que el universo exista? ¿Qué es lo que hace que exista algo en vez de nada? ¿No sería más fácil y sencillo que no hubiera nada en absoluto? Bueno, hagamos un pequeño ejercicio. Imagínense de que va Danan y mi persona y vamos en medio del bosque y Danan me dice: mire, Rigo, hay una bola de cristal en medio del bosque. Y yo le digo a Danan, no, tranquilo, simplemente yace ahí y punto. Eso es el equivalente de que yo diga que existe un libro en medio del bosque sin ninguna razón. La pregunta es, ¿ustedes me creerían a mí? Por supuesto que no. De hecho, Danan estaría completamente en su derecho de preguntar por qué esta bola yace aquí. Ahora imaginen de que en otro escenario Danan me pregunta a mí: mire, una bola translúcida del tamaño de un árbol. Y yo le vuelvo a decir a Danan, no, tranquilo, simplemente yace ahí y punto, sin ninguna razón de su existencia. Imaginen de que esta bola se hace el tamaño de la luna o incluso del tamaño del planeta Tierra. Hemos cambiado distintos tipos de tamaños y vemos que la necesidad de la explicación sigue siendo completamente necesaria. Todo lo que yace aquí, todo lo que vemos tiene una explicación de su existencia.
No se vale decir que ya seguí, punto. No se vale decir que no tiene ningún tipo de explicación, que no tiene ninguna causa. Esto es irracional. Entonces, imagínense que esta bola la hacemos incluso del tamaño de la Vía Láctea o incluso del tamaño del universo. Y entonces, si el tamaño no afecta lo que es su explicación, entonces el universo también tiene que tener una explicación de su existencia. Y si existe una causa eficiente, existe una finalidad y usted tiene un propósito, un destino y un significado. Muy bien, vamos a leer la primera premisa. Quiero que todos me ayuden fuerte y bien alto. 1, 2, 3. Es muy sencillo. Quizás algunos dicen, uy, eso está un poco complejo. Ok, tranquilos. Solamente hay dos tipos de explicaciones ante todo lo que existe. Número 1. Algunos que dicen que tienen la necesidad en su propia naturaleza. Es decir, hay cosas que existen por sí mismas. Vamos a ver cuáles son. Y hay otras que necesitan de una causa. Pero ¿quiénes son estos? Ok, imaginemos de que la matemática, si ustedes no saben, la matemática nadie la inventa, sino que se descubre. Así que piénselo bien. ¿Por qué existe la matemática? ¿Por qué cuando yo destruyo la materia en 1000 pedazos, por más que se destruye, no puede crear lo inmaterial? Nadie puede crear la matemática. Y si ningún proceso físico-químico puede crear la matemática, entonces ¿de dónde viene esta naturaleza trascendente? Porque la matemática no se puede ver. La matemática no se puede palpar. ¿Cómo se hace evidente la matemática? ¿Cómo sabemos que existe la matemática? A través de los efectos del mundo físico. La pregunta es, si ningún proceso físico-químico puede crear la matemática y la matemática no puede crear materia, entonces, ¿de dónde viene la matemática y qué hizo que la materia existiera? Una materia que no puede crear matemática, pero la matemática existe objetivamente. Ok, aquí tenemos la primera incógnita. De hecho, Roger Penrose dice, ok, yo no soy creyente, él no es cristiano, pero dice, bueno, es pertinente que todo lo que vayamos a estudiar tiene que tener 3 tipos de naturalezas. La naturaleza mental es esta que yace en usted. Son pensamientos subjetivos, pensamientos. Esto no almacena materia. Tenemos la realidad mental que podemos palpar. Y tenemos la realidad matemática, que es aquella que se hace evidente a través de los efectos. De hecho, si ustedes quieren ver algo un poco más claro, podemos ver cómo el mundo físico interactúa con el mundo inmaterial. Observen aquí, Saturno viaja. ¿Y por qué viaja? Por la matemática. De hecho, Saturno no viaja porque sí, no se controla solo, sino porque existe una interacción armoniosa, diga conmigo armoniosa, entre lo que es la matemática y el mundo físico y la realidad mental. ¿Quieren ver cómo funcionan las 3? Bueno, yo pienso en tirar un objeto, el objeto es material, lo tiro y este interacciona con la matemática. Son las 3 realidades funcionando de manera, me ayuda, ok, armoniosa. Entonces, muy bien. Eugene Wigner dice algo precioso. En un documento científico, en donde no tendría que caber algún tipo de emoción alguna, dice, un momento, permítaseme. Después de la investigación, un momento, lector. Un momento, ¿me permites un momento? Permítaseme terminar con una nota alegre. El milagro de la idoneidad del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que ni comprendemos ni merecemos. Deberíamos de estar agradecidos por ello. Un momento, hay algo interesante. Si analizamos al menos 3 ramas, electrodinámica cuántica, mecánica cuántica elemental o cualquier ley de Newton, nos vamos a dar cuenta de que funciona. Danan nos hablaba de Galileo, y de hecho Galileo presupone, y todos los científicos y el método científico presupone que la matemática no falla. Deberíamos de estar agradecidos por ello.
Deberíamos de estar agradecidos que este universo no funciona por el azar. Muy bien, ¿y a qué los quiero llevar? A una pequeña deducción. La matemática, si ustedes lo observan, ¿dónde se crea? ¡Boom! Cuando está en la bola de fuego, cuando está en la Pangea, cuando Chile se vuelve progre. ¿Cuándo nace la matemática? Recuerden cuál es la regla. Ningún proceso físico-químico, ninguna materia que colisione puede crear la matemática. Entonces, si yo soy materia, tengo un alma, tengo pensamientos. Ok, ya entendí. ¿Qué está entendiendo, Rigoberto? Un momento. Que mi rol en este universo es de interacción, no de creador. Su rol en este universo es de interactuar con lo que un día se decretó. Y si usted no entiende su finalidad, estás negando tu diseño. Y si usted no entiende su finalidad, está negando el decreto primero. Datos, no opiniones. ¿Y quiénes son los seres contingentes? Bueno, un árbol se crea por otro. Un árbol se crea por otro. Un hombre se crea por otro, por otro, por otro. Una pregunta, señor Stephen Hawking. ¿Es usted acaso necesario? No, por supuesto que no. ¿Es usted creado por otro? Por supuesto que sí. Una pregunta, señor árbol. ¿Es usted creado a sí mismo? No. Una pregunta. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Quién es necesario? ¿Usted, señor abanico? No. ¿Usted, señorita? No. ¿Usted, Brian? No. Entonces nadie es necesario. Un momento, si nadie es necesario, ¡error! Entonces, si nadie es necesario y todos necesitan de otros, porque el universo no es necesario y existe. El universo pertenece a la categoría de lo contingente, porque nadie te puede decir que es necesario. Nadie te puede decir que es necesario, al menos que sea el que lo decretó. Ahora, usted me está diciendo a mí, me está vendiendo de que Dios existe. Le estoy diciendo que hay un principio que no puede ser producido. Le estoy diciendo que existe un principio. Y de hecho, algunos podrían decir, bueno, pero el universo es necesario. David Berlinski dice al respecto. Con respecto al universo, esto es una suposición que nadie, ¿quién? Nadie desea hacer. Porque ninguna descripción que podamos ofrecer del universo sugiere que su existencia sea necesaria. Pero si el universo existe y no es necesario, entonces ¿a qué se debe esto? Muy bien, ese es precisamente el problema. Ese es precisamente el problema. Y vamos a buscar ahorita la opción. Muy bien, cuando analizamos el universo, tenemos 4 características. Diga conmigo: espacio, tiempo, materia y energía. Diga conmigo: espacio, tiempo, materia y energía. Ok, muy bien, espacio, tiempo, materia y energía. ¿Qué? El universo. ¿Qué? El universo. Ok, un momento, todo lo que interacciona es espacio, tiempo, materia y energía. Muy bien, la matemática no es espacio, ni tiempo, ni materia. Es, diga conmigo, inmaterial, atemporal, aespacial. Es decir, que no tiene materia y no opera bajo el espacio y tiempo. Es decir, al no ser material, no está operando como una realidad material. De hecho, ella misma es la interacción, pero es inmaterial. Entonces, cuando decimos de que el universo en un momento determinado hizo boom, diga conmigo, boom, empezó el espacio, tiempo, materia y energía. Es decir, un momento, espacio, tiempo, materia y energía. Ok, que la causa no es ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. La causa es inmaterial, atemporal, aespacial y enormemente poderosa. Ok, muy bien. ¿Me está diciendo usted que es enormemente poderosa? Sí. Entonces, vamos a leer lo que dice arriba. Dice, 1, 2, 3. El universo... Ok, el universo, si es que el universo tendría una explicación, esa explicación se fundamenta en un ser necesario. ¿Por qué? Porque los seres necesarios son inmateriales, atemporales,
espaciales. Así que el responsable de que exista el espacio, tiempo, materia y energía debe de ser alguno de vosotros, tío. Tiene que ser alguno de ellos que cree, que tenga la facultad de poder crear un universo. Ahora, algunos me estaban diciendo, Rigoberto, un momento, usted no sabe si verdaderamente hubo un inicio. De hecho, sencillamente no podemos ni siquiera probarlo. Hay distintos modelos que empezaron a creer de que el universo no tenía ningún tipo de comienzo. Y uno a uno, estos modelos fueron cayendo con la precisa verdad de la evidencia. No querían aceptar que el universo tenía un inicio. Aristóteles creía que el universo era eterno. Toda la cosmología previo creía que el universo era eterno. Incluso había un modelo que el universo era totalmente estático, sin causa, eterno. ¿Y por qué les estorba tanto que exista un universo con un principio? Porque les estorba que tenga una causa enormemente poderosa y porque además ya su fe decía lo contrario. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto, si tan solo hubieran abierto la primera página de la Biblia, hubieran tenido una intuición de que verdaderamente el universo tenía un inicio. Un momento, Rigoberto, pero hay muchos modelos. En el 2003, Arvin Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin escriben al respecto y dicen: se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables y una prueba es lo que tiene que existir para incluso un hombre irrazonable. ¿Qué es lo que dice después? Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. Los cosmólogos ya no pueden esconderse de un universo eterno. Un momento, ya no. Porque un teorema llamado un teorema de incompletitud garantiza de manera ineludible, inescapable, de que el universo precisamente tenía que tener un inicio. No hay escapatoria. Tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. ¿Qué te dice Stephen Hawking? Debido a que hay una ley como la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. Me pregunto si yo le quito la silla a Stephen Hawking y le digo, siéntese ahora sí sobre la nada. Me pregunto, Bertrand Russell, que es un filósofo, cuando dice, el universo yace ahí, punto. El universo sin explicación. Esta es la alternativa de los grandes y prodigios. Decir que el universo no tiene ningún tipo de explicación porque quieren escapar de una causa inmaterial, atemporal, espacial y enormemente poderosa. Entonces, esto llama precisamente la atención, porque si el ateísmo es verdadero, si Stephen Hawking tenía razón, si Bertrand Russell y todos los filósofos tenían razón de que el universo no tiene ningún tipo de explicación, entonces su ateísmo precisamente es verdadero. Lea conmigo, si el ateísmo es verdadero, el universo no tiene una explicación de su existencia. Pero si el universo tiene una explicación de su existencia, entonces el ateísmo no es verdadero. Solo para la gloria de Dios. Pero aquí no viene el remate final, porque hasta el momento solamente le probé que es un principio. Ay, Rigoberto, ¿cómo se sabe que eso es Dios? Un momento, mi pequeño saltamontes. Un momento. Número 1. Hemos descubierto que todo lo que comienza a existir tiene una. El universo comenzó a. Entonces el universo tiene una. Ojalá todos ustedes estuvieran en política, porque adivinaron, ustedes son filósofos de primera categoría. Entonces, hasta el momento lo único que he demostrado aquí encima es que simplemente existe estas 3 características. ¿Solo eso? No. El universo, diga conmigo causa. Diga conmigo más fuerte, causa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, si el universo tiene una, ok, esto es la causa. No es espacio, no es tiempo, no es materia ni energía. ¿Por qué se dice que es omnipotente? Interesante. ¿Por qué usted lee la Biblia y dice que Dios es omnipotente? Un momento. Yo digo que es omnipotente
Porque la omnipotencia está definido como todo aquello que contiene o posee un poder absoluto. Entonces la omnipotencia tiene un poder cuyo poder todo deriva. ¿Por qué se dice que esta causa es omnipotente? Porque todo precede y todo deriva. ¿Qué? La realidad misma que deriva el espacio, tiempo, materia y energía. Es decir, que la causa tiene un poder que todo deriva, un poder que todo precede. Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se define la omnipotencia? Dice que es posesión plena de total poder, donde en cuanto a lo físico realiza todo lo que es fácticamente posible. Es decir, todo aquello que puede ser hecho, sí o no. ¿El universo puede tener un círculo cuadrado aquí? ¿Por qué? Porque si el universo no puede contener un círculo cuadrado. ¿Es correcto? ¿O estoy con progreso? Ahora, la omnipotencia crea una realidad lógica. No encontramos en ningún patrón un círculo cuadrado. No encontramos en ningún patrón algo que se contradiga o no, al menos que usted se quiera autopercibir. Pero eso es otra cosa, porque el trans no existe, porque es lógicamente incompatible con la realidad, porque la biología se impone y no propone. Porque la verdad se impone. Y cuando yo te digo a vos que vos no sos una mujer, sos un hombre, no se trata de discurso de odio, porque la verdad es la ciencia de la discriminación. Entonces, todo lo que empieza a existir es todo aquello que es lógico. Y si no existe algo que sea un círculo cuadrado, significa que la causa puede crear una realidad lógica. Ahora, ¿en qué sentido se dice que es omnisciente? Se dice que es omnisciente porque cada patrón de la realidad que está almacenado en él, cada forma que empieza a existir, cada patrón que empieza a existir, ya yace dentro de él. ¿Y cómo, Rigoberto? Así como usted almacena en su cabeza una multiplicidad de pensamientos, una multiplicidad de esencias, almacena esta causa. Así como usted almacena una multiplicidad de causas, una multiplicidad de ideas, de esta misma manera, esta causa almacena una multiplicidad de cosas que al final son los patrones y formas de la realidad. Por eso se dice que es omnisciente, porque no hay patrón que no venga de él, y que no haya nada, absolutamente nada que no venga de él, significa que él todo lo sabe. Porque cada patrón yace dentro de él. Es decir, cada forma y patrón ya fue decretado por un día, en un principio. ¿Y por qué digo que es omnipotente? Porque es un poder que todo deriva. ¿Por qué digo que es omnisciente? Porque cada patrón y forma que empieza a existir ya yace dentro de él. Inmaterial, atemporal, aespacial, enormemente poderosa, omnipotente, omnisciente. Ok. ¿Qué dice Max Planck? Quiero que alguno, quizás vos que estás aquí, ponte de pie, no te voy a poner a bailar ni nada. Simplemente levanta el brazo, ¿ok? Y vos, Brian, ponte de pie, ¿ok? Vas a levantar el puño bien alto para que los de atrás te vean. Vos también. Resulta el derecho, por favor. ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien. Buenísima acotación, Danan. Muy bien, levanta un dedo, cuidado el del centro, uno, ¿ok? Muy bien. Y vos, entonces tendrías que levantar uno. Si vos abres la mano, vos tendrías que abrir la mano. ¿Qué significa esto? Ellos son dos partículas distintas, que podrían ubicarlas en lados opuestos del universo. Y nos damos cuenta de que estas partículas tienen un tipo de conexión, pero esta conexión no es a través de espacio y tiempo. Nos damos cuenta de que esta armonía, imagina que haces así, vos tendrías que hacer así. Y si vos cierras el puño, vos tendrías que cerrar el puño. Y si haces así, muy bien, ya ahí está haciendo un jutsu. Entonces tomen asiento, y si vos te sientas, vos también. ¿Qué significa esto? Que hay una conexión y nos damos cuenta que no es a través de espacio ni tiempo. De hecho, se da de una forma inmaterial.
Es decir, que lo que sostiene el universo, lo que hace que permanezca en constante armonía, es una información que subsiste dentro de ella, que hace que exista un orden. Max Planck escribe: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más corta distancia del sistema solar del átomo junta. Dice, debemos de asumir que detrás de esta fuerza, que detrás de cada patrón que se sostiene ordenadamente, debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matrix de toda la materia. Es decir, que la causa no solamente es inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderosa, omnipotente porque es un poder que todo deriva, omnisciente porque cada patrón y forma ya están dentro de él, sino que es una causa que los filósofos teístas clásicos, como Santo Tomás de Aquino, dice, es el ser subsistente, el ser que jerárquicamente sostiene toda la realidad. Entonces existe una serie de características y atributos que podemos empezar a descubrir si hacemos buena metafísica. ¿Y por qué se dice que tiene voluntad? Ahora, yo les hago una pregunta, ¿esta causa tiene que tener voluntad? Bueno, si no tiene voluntad, Dios no existe y eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero si tiene voluntad, eso es algo importante y tenemos que explicar por qué. ¿Por qué Dios tiene voluntad? Vamos a analizar lo siguiente. Cuando yo veo un objeto en la realidad, este objeto se puede mover solo, sí o no. No. ¿Qué necesita este objeto para moverse? Otro. Ok, muy bien. Lo único que puede moverse sin influencia de otro es aquel que tiene conciencia. Yo tengo intencionalidad. Esto es un término técnico que los filósofos atribuyen, que tenemos intencionalidad. Yo tengo intencionalidad. ¿Por qué? Porque puedo moverme sin influencia de una anterior. Y esta se puede mover solamente por influencia. Es decir, que la regla general, la regla estándar es que solo las entidades con conciencia pueden causar, pueden moverse, pueden actuar sin influencia de una entidad anterior. Ahora, lo que causó el universo fue un principio cuyo principio es causado. No es causado. ¿Es movido por otro? No. ¿Por qué? Porque es el principio. No hay nada más. No hay tiempo. No hay antes. No hay espacio. No hay materia. Solamente una causa enormemente poderosa que no tiene otra entidad que lo impulse. Si el principio del universo se corresponde a una primera entidad cuya entidad no requiere de otra para ser movida, es obvio y absolutamente lógico de que el universo es producto de una causa con voluntad. Datos, no opiniones. Y lo que significa esto es que hemos reunido una serie de características, una serie que completamente podemos descubrir, ir check por check, de que yo no he hecho un salto epistémico, yo no le he vendido humo, solo le dije, piense conmigo, porque mi fe tiene lógica. Inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderosa, más parecido a una mente que otra cosa porque tiene voluntad, tiene la capacidad de almacenar cada patrón de la realidad, es omnipotente porque nadie puede crear, solamente Él. Es un principio que no puede ser producido. Ok, Rigoberto, ¿me las podría repasar? Sí, con mucho gusto. Inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderoso, omnipotente, omnisciente, con voluntad, intencionalidad. Hasta este punto, señores y señoras, es inevitable llamarlo Dios. Es lógica, es lógica. Y Pablo entiende muy bien de esto y dice, Romanos 1:20, a partir de la creación visible se hace evidente su eterna deidad. Ok, la matemática
no se hace evidente a través de los ojos, pero se hace evidente a través de los efectos del mundo físico, del efecto a la causa. A través de los efectos podemos conocer lo inmaterial, a través de lo que desciende podemos conocer su eterna deidad. Por eso el fenómeno al fundamento, del efecto a la causa es como se conoce a Dios. Y si todo lo que desciende de esa causa es una realidad lógica, es una realidad que podemos ver y no es absurda. No existe un círculo cuadrado. Es decir, que la causa crea cosas lógicas. Y si mi fe, como dice Pablo, se fija en las cosas lógicas, entonces usted tiene el derecho totalmente admitido, el derecho ineludible de que su fe tiene lógica. La pregunta es, ¿les he leído la Biblia? No, en lo absoluto. No les he leído ni un versículo. Simplemente he hecho menciones y le dije, piense conmigo que existe una causa eficiente. Deben de existir una cosmovisión que se arraigue a esta causa eficiente, que entiende de diseño, destino, propósito y significado y no niega mi sustancia. Es decir, chao aborto, chao LGTB, viva Cristo, solo Cristo. Rigoberto, trampa. Diga conmigo, trampa. Acaba de meter a Cristo la que se le viene. Es imposible que la explicación del universo pueda ser un 2. ¿Por qué? Porque el 2 no crea materia. Porque nadie puede hacer una fórmula matemática y crear dinero. Nadie. Entonces lo que más se parece a la causa es una mente que otra cosa. Ahora, ¿por qué decimos que es una mente? ¿Acaso es un cerebro gigante? No. Le voy a explicar por qué. Porque hay 4 fuerzas fundamentales. Puede decirlas conmigo en voz alta. 1, 2, 3. Un momento, parece la banda del Chavo. 1, 2, 3. Muy bien, estas 4. Rigoberto, ¿qué tiene de especial? Que tiene un fuerte ajuste totalmente incomprensible. Voy a leerles datos y no opiniones. Las condiciones iniciales para que exista un universo tal cual, un boom sin ningún otro tipo de oportunidad. Dice que es un número con una precisión divina, dice Roger Penrose. ¿Él es cristiano? No. ¿Es un filósofo? No. ¿Es un teólogo, algún pastor? No. Él simplemente es un científico y dice con una precisión divina, porque este número es de 10 a la 10 a la 123. ¿Saben de cuántos ceros es este número? De 123 ceros. Si 6 es 1.000.000, ahora piensa en 20, en 30 o un número de 123 ceros. Ninguna capacidad de inteligencia artificial puede hacer inteligible esto. ¿Qué significa esto? Que la causa tiene un poder codificador que sobrepasa cualquier entendimiento. Su inteligencia y su decreto nadie lo puede comprender, pero existe. Su bien y codificado creación es un bien por siempre, es un bien ininteligible, es un bien que existe, que solamente se hace evidente para decirte a vos, no pretendo que entiendas, pretendo que digas wow, no pretendo que entiendas esta obra maestra. Cuando ves un cuadro dice, bueno, no pretendo que entiendas cómo la hiciste, lo más importante es que digas wow, wow, esto es impresionante, o mejor dicho, un poco más fácil al ver la creación, los cielos proclaman la gloria de Dios. No lo entiendo, pero sé que hay alguien ahí. Sé que hay alguien ahí. Y de hecho, el principio antrópico es este número de 4 a la menos 180 a la 110.000 entre, esta es la probabilidad tan estrecha que exista un boom que llegue a codificar la vida personalmente, que llegue a estabilizar el universo personalmente. Entre 4 a la menos 360 a las 110.000. Esto se le llama el principio antrópico. ¿Propuesto por su pastor? No, por científicos. Y esto provoca una serie de consecuencias en usted, que dice
que hay 100 millones de átomos en una célula. En cada célula suya hay 100 millones de átomos. Ah, muy bien. ¿Y cuántos átomos tiene un cuerpo? 7.000 cuatrillones. El azar no es algo que podamos sustentar, no es algo que pueda existir, no es algo manifestable. Entonces el azar es igual que decir porque sí. Entonces no es azar, es diseño. Piense, papi. Es diseño, es diseño, es diseño. Son datos, no opiniones. Y Alexander Vilenkin dice, la cuestión intrigante. Hágale al que está a su lado, la cuestión intrigante. Si tiene unas tenis blancas, dígale la cuestión intrigante. Muy bien. El proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. ¿Qué es esto, Rigoberto? Explíquelo. Muy bien. Que en los primeros 3 segundos del universo, ¡boom!, nos damos cuenta de que ya están las leyes fundamentales. Y de hecho escribe, las leyes han de estar incluso previas al universo. Anuncio, ¿cómo se puede entender la matemática? ¿Por medio de la? ¿Por medio de la? Ok, ¿este parlante sabe que 2 más 2 son 4, sí o no? Ok, ¿un perro puede entender la matemática, sí o no? Solamente el ser consciente puede conocer lo trascendente. Solamente el ser consciente puede codificar y entender la matemática. Entonces, dice, ¿significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia independiente? Se pregunta Vilenkin. Un momento. Anuncio, hay algo incoherente aquí, hay algo que no me calza. En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tabla pudieron ser escritas? ¿En qué tabla fueron escritas las leyes matemáticas? ¿En qué tabla pudieron ser escritas? Si en ausencia de espacio, tiempo y materia, ok, las leyes se expresan por medio de ecuaciones matemáticas. Si el medio de la matemática es la mente, ¿significa esto que la mente debía anteceder al universo? Él no es un pastor, él no es un filósofo, él simplemente está haciendo la cuestión intrigante. ¿De qué? De que en ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tabla pudieron ser escritas? Y si lo único que puede conocer lo trascendente, la matemática, es una mente, significa que lo que codificó la matemática es una mente que trasciende el universo. Es una mente consciente que tiene la capacidad de delegar un universo totalmente ordenado. Entonces usted tiene propósito, destino y significado. Datos, no opiniones. Es solamente entender un poco que su fe completamente tiene lógica. Y de hecho algunos dirán, bueno, pero yo puedo refutar a Dios por medio de la evolución. La evolución como mecanismo, diría Francis Collins, puede ser y debe ser verdad. Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy evolucionista teísta o que soy creacionista, tierra joven. No. Le estoy diciendo que en igualdad de condiciones, eso no dice nada sobre la naturaleza de su autor. Quienes creen en Dios tienen razones para estar más asombrados. ¿Por qué? Porque imaginemos que este es el inicio, ¿ok? Y aquí empieza a ocurrir la evolución. Con intervención o sin intervención, Dios no es causa intermedia, Dios es causa primera. La evolución no refuta a Dios. Muy bien. La extrema dificultad, o más bien imposibilidad de concebir este inmenso y maravilloso universo, incluyendo al hombre con su capacidad para ver muy hacia atrás y muy hacia el futuro, como el resultado de pura casualidad o de la necesidad. Cuando al reflexionar así me siento impelido a buscar una primera causa, que tengo una mente inteligente en cierto modo análoga a la del hombre, merezco ser llamado teísta. ¿Sabe quién dijo esto? Darwin. Y esto se lo esconde a usted en la universidad. ¿Cómo se llama esto, querido Danan? Adoctrinamiento. Entonces, me está diciendo de que entonces existe un receptor que dice, un momento, del polvo dice que yo existo. Yo existo.
Ajá, ¿y por qué? Bueno, estoy aquí sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de explicación. Richard Dawkins, ¿por qué estamos aquí? Querido Rigo, el ADN simplemente baila al son de su música. Simplemente es indiferente. No hay bien, no hay mal, trascendente. Simplemente una indiferencia sin sentido. Busco a Dios, busco a Dios. Porque Nietzsche decía que Dios está muerto. Porque al Dios estar muerto no existe ninguna referencia, no existe ningún destino, propósito y significado. Pero si el universo empieza a existir producto de alguien que pueda hacer la capacidad de un universo totalmente inteligible y que en consecuencia directa te crea con un diseño biológico y te crea con una información inmaterial, entonces yo estoy en mi total derecho de rechazar cualquier cosmovisión que no me brinde propósito, destino ni significado. Y si Dios existe, entonces, ¿por qué yo puedo conectar con Él? ¿Por qué la Biblia es tan enfática de que es espiritual? De que lo espiritual es completamente más real. Presta atención. Presten atención porque esto es lo más importante. La matemática es 2 más 2, 4. Ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque es una verdad inmutable y eterna. No es materia. Un árbol deja de existir porque muta. La matemática es inmutable. ¿Por qué? Porque lo inmaterial es una verdad inmutable y eterna. Y si la mente, lo único que puede conocer a diferencia de los otros animales es lo trascendente como la matemática, por eso con Dios se conecta por medio de lo que trasciende, y por eso usted puede conocer lo que es la ontología moral, una moral que no está sujeta a una interpretación del hombre, y por eso usted puede conocer lo que es trascendente, y por eso con Dios se conecta por medio de lo que trasciende y no de lo que desciende. Y la Biblia tiene muchísimo sentido cuando dice que por medio de Dios se conecta por medio del Espíritu y no de la materia. La batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Y el diagnóstico que tenemos que hacer es un diagnóstico en donde nos vemos acompañados del Espíritu. Un momento, Rigoberto, ¿qué pasa con Jesús? ¿Me lo estabas dejando por fuera? ¿Acaso usted estaba diciendo que Jesús simplemente queda fuera de la ecuación? No. ¿Por qué? Dígame cuál cosmovisión contiene una tumba vacía. Dígame cuál tiene apariciones post-mortem, mártires y más de 24,000 documentos que hablan de su historia. Y además, Richard Swinburne dice, un momento, Jesús, ¿es cierto que te latigaron? ¿Es cierto que te destrozaron, falso Dios? ¿Es cierto de que simplemente no eres un Dios? ¿Es cierto de que simplemente eres un ser humano? Hay un análisis que tenemos que hacer. Cuando Jesús está caminando con 10 años, 13 años, su cuerpo es distinto, incluso su cuerpo es distinto cuando es bebé. Su cuerpo bebé es distinto cuando tiene 13 años y llega a los 33 con un cuerpo completamente distinto. La pregunta es, ¿por qué si Jesús tiene un cuerpo distinto desde que nace, por qué sigue siendo Jesús? ¿Por qué usted, a pesar de que su cuerpo muta, cambia y se transforma, porque usted sigue sintiéndose como usted? ¿Por qué si mi cuerpo se muta, cambia, se destruye X cantidad de años, por qué yo sigo sintiéndome como Rigoberto? Hay un análisis que tenemos que hacer por medio de la filosofía analítica. Richard Swinburne viene al rescate y dice, dado que para cualquier persona actual que es consciente, no hay ninguna imposibilidad lógica. Cualquiera que sea la verdad de que esa persona continúe existiendo sin su cuerpo, se deduce que esa persona tiene que tener ahora una parte distinta a la parte corporal que puede continuar y que podemos llamar su alma. Y por lo tanto su posesión de ella está implicada en un ser consciente. Y escuche bien, pues ni siquiera existe la posibilidad lógica
de que si ahora no estoy constituido más que por la materia y esta se destruye, siga sin embargo existiendo. No existe capacidad lógica de que si usted se destruye, siga sin embargo existiendo, porque las cosas mutan y cambian. Y si la materia muta y cambia, pero lo que permanece, lo inmaterial, usted tiene una información inmaterial y una verdad inmutable y eterna que es su alma. Wow. Y esto es importante, porque entonces a Jesús, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Sí. Van a seguir negándote, lo sé. Padre, ¿es posible que haya otra alternativa? Tengo miedo. Un momento, Jesús. No deberías de hacerlo, porque te van a traicionar. ¿Qué sentido tiene tu sacrificio, Jesús? No, yo los amo. Ok, vamos. 1, 2, 3. Jesús, ¿vas a seguir muriendo por ellos? ¿Quieres detenerte? No, yo los amo. 1, 2, y sale su carne y se despedaza su carne y sigue derramando su carne y su sangre se sigue separando de su cuerpo. Y sigue caminando y le ponen una corona con espinos. Y le hacen 1, vamos a poner la otra mano. 1, 2, listo, avergüéncelo, quítenle lo único que tiene. Ok, vamos a quitarle todo. No tiene ninguna posición económica. No, ay, sí es cierto, sus amigos lo abandonaron. Quítenle sus vestiduras y sigan desgarrándolo. Escuche bien, sin ningún proceso físico-químico puede tocar su alma. A mi Dios le tocaron su cuerpo, pero no su esencia. Y si a Jesús lo siguieron azotando y dijeron que estaba, pero lo inmaterial es una verdad inmutable y eterna, entonces solamente significa una cosa: de que Jesús sigue existiendo y existirá. Y no solamente dijo, usted tiene también una información, que usted permanece, porque el vivir en Cristo es completamente ganancia, y el morir en Cristo es ganancia, y el vivir, ya lo dije mal. El punto es que Dios no quiere celebridades, Dios quiere mártires. Y no solamente esto, sino que cuando entendemos que Jesús deja una tumba vacía para corroborar de que Él es Dios, entonces solamente significa una cosa: de que a Jesús le tocaron su cuerpo pero no su esencia. Entonces el cristianismo es verdadero. Y si el cristianismo es verdadero, existe no solamente la capacidad de ser nosotros hijos. Cuando nosotros somos hijos, nosotros somos creados a imagen y semejanza. ¿Y en qué sentido se dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza? Porque en el principio era una mente, y nosotros tenemos una mente que es una analogía que hace correctamente una característica completamente igual a la de Dios. ¿Y cuál es? El depósito de Él mismo, de una moral que no puedo negar, y una sustancia individual de naturaleza racional que es mi alma. Por eso, por más que me toque mi cuerpo, no puedo tocar mi alma. Y por eso, esta indiferencia en sin sentido que hablan los ateos no termina en nada, porque lo espíritu permanece. Y si lo espíritu permanece, al final de cuentas todos tenemos que dar cuentas con Él. Entonces, esto es importante. Esto es filosofía teológica, de hecho. De hecho, lo que les estoy haciendo es una rama estrictamente desde la teología natural. La pregunta es, ¿por qué? Y si me ayudan con el piano, si puede subir cuando quiera, lo que quiera. Realmente, ¿por qué hay un problema con estos movimientos? Porque el LGTB niega que existe un diseño, porque niega que existe un valor intrínseco, porque el feminismo es completamente voltear este orden teleológico. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede precisamente aquí? Que entonces no vemos a la drag queen encima de la panza de Buda, vemos a la drag queen en la cruz.
Entonces no vemos, ay no, quiten la religión. No es antirreligión, es anticristianismo, porque el cristianismo entiende de destino, propósito, significado, diseño, sustancia, alma, valor, identidad. ¿Y cuál es la solución de todo esto? La exposición tan magistral de Mara y Dana, que el diagnóstico se tiene que hacer desde la teleología, y el diagnóstico se hace desde que existe un principio y fuimos creados en imagen y semejanza, y que para ir a este principio tiene que ser por medio del medio expresado, que es la cruz. Nada de esto tiene sentido si no a la cruz primero. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré de los cielos. Si se apartaren de su pecado, por supuesto. Si verdad existe un sacrificio vivo, santo y honorable a Dios, entonces yo voy a oír desde los cielos aquellos que estén comprometidos con la verdad. Y yo sanaré Santiago, y yo sanaré Chile, y yo sanaré la política, y yo sanaré. Pero solamente te pido algo. ¿Qué me estás pidiendo, Jesús? Solamente te pido algo. ¿Quién quiere ser un utensilio para uso honorable de Dios? ¿Quién quiere? Ok, se las presento. Y esto Dios realmente me lo pone en mi corazón ahorita, porque desde ayer Dios está tratando conmigo. Y dice realmente en 2 de Timoteo 2:21: si te mantienes puro, si te mantienes puro, si te mantienes puro, si niegas su carne, si niegas los banales de este mundo, si te mantienes puro. Jesús, cuesta, sí, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Quién quiere ser contracultura? ¿Quién quiere estar en puestos de autoridad llevando principios cristianos? Ok, ¿quieren estar en puestos de autoridad llevando principios cristianos? Sujétense en primera una, porque si no, esto no tiene ningún sentido, porque el feminismo es experto en no sujetarse a la autoridad. Esteban, el primer mártir, cuando le dijeron, ¿son ciertas estas acusaciones? El primer mártir del evangelio. Pues sí, y da todo un argumento de por qué Dios es real. ¿Qué pasa? Que Esteban entiende muy bien y perfectamente bien de que lo que está a punto de hacer va a marcar para siempre el cristianismo. Hizo un argumento de su Dios, hizo un argumento a favor de la existencia de Dios con los recursos que tenía, apelando a la historia. Y al final les dice: ustedes son tercos. Ustedes son tercos porque siempre niegan al Espíritu y creen que son autosuficientes. ¿Sabe cuál es el final de Esteban? Lo apedrearon. Lo apedrearon. Y dijo: veo al cielo. Y sus últimas palabras fueron de gracia. ¿Saben ante quién murió Esteban? A los pies de Saulo. Saulo de Tarso, quien empezaba a perseguir a los cristianos. Entonces yo le hago una pregunta: ¿quién quiere ser sacrificio social para que se levanten los futuros Saulos de esta generación? Porque nosotros hicimos el primer sacrificio. No importa si a vos como madre te rechazan, no importa si dices: yo entiendo que mi hijo tiene un diseño, que tiene una identidad. No importa. ¿Saben por qué? Porque tu sacrificio va a tener muchísimo sentido si es a los pies de un futuro Saulo de esta generación. Ese es el diagnóstico que hay que hacer. Así como Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno, arrodíllense a las estatuas de este tiempo. No lo haremos. Es más, si tan siquiera Dios no nos salvara, igual no lo haremos. Bueno, todos al horno. Y se dieron cuenta que eran estos tres hombres, pero en el horno salió una figura cuarta.
¿Y quién es este hombre? Es el mismísimo Dios respaldando aquellos actos de fe, aquellos mártires. Yo le garantizo a usted que por cada 3 que se unan va a haber un cuarto hombre que nos va a respaldar. Así que yo creo que se ponga sobre sus pies, y con todo el respeto, porque yo sé que hay gente que puede que no sea cristiana, puede ponerse sobre sus pies y ayudarme con esta oración. Que Jesús sea el único que nos dé una completa identidad. Que si Dios existe, Padre, úsanos. Que si tú, Jesús, eres real, entonces hazte evidente en nosotros, para que nosotros podamos reflejar tu amor en la política, tu amor en las calles, tu amor en el mundo laboral. Espíritu Santo, oro por cada una de las personas que está aquí presente, y declaro que por cada 3 que se unen a protestar a favor de la vida, por cada 3 que se unen, empiezan a unirse para favorecer la verdad de Cristo, va a haber un cuarto hombre que nos va a acompañar, va a haber un cuarto hombre que nos va a defender, porque Jesús solamente quiere personas comprometidas. Es más, les voy a hacer un ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con ustedes me quedo. ¿Qué significa esto? ¿Nos estás echando a todos? No, le estoy diciendo que con 12 bien comprometidos se pudo cambiar el mundo. Entonces no es un tema de cantidad, es un tema de estar comprometido y de constantemente estar atendiendo el Espíritu y decirme: Espíritu Santo, dime qué quieres que haga con esta persona. Bueno, defiende mi verdad. Ok, un momento, ¿sabes por qué ellos existen? Porque todo lo que existe tiene una explicación, y el universo tiene una explicación, y esta explicación es Dios. Pero Espíritu Santo, ¿qué me estás incomodando a hacer? Hijo, de momento no es bueno un argumento intelectual. Esa persona estuvo sufriendo todo el día, esa persona está... Mejor ora por él. ¿Y saben cómo yo le llamo esto? El equilibrio perfecto para presentar un Dios que es de mucha razón, pero de mucha gracia también. Soli Deo Gloria, solo Cristo, solo por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Esto es para ti. Esto es para tu gloria, y esto solamente es para ti. Levántale un fuerte aplauso a Dios. Y muchas gracias. He concluido con mi presentación. Esto me pareció notables las personas que presentaron. Creo que pueden documentarnos mucho más sobre varias ideas que hay en la opinión pública que están sumamente manipuladas, y desde ese punto de vista creo que cumplieron las expectativas. Lo que sí me extrañó, y lo comentaba con mi amigo, que faltó un poco de gente joven. Creo que ese es un punto importante, porque ellos justamente son las nuevas generaciones, los que van a dar pie a lo que viene. Eso es lo que te podría comentar. Un súper buen evento, un momento muy importante para que nos encontremos, hagamos las preguntas y sobre todo busquemos respuestas juntos. Toca ponernos firmes sobre aquellos conceptos y aquellas propagandas que realmente no están buscando nuestro beneficio, y con ello me refiero a toda la humanidad. Así que contenta y muy grata. Chema Librería, en el Caracol de Razabal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores.